Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este día que ha llegado para tener nuestras conferencias bíblicas de diciembre con nuestro hermano y maestro, el hermano Mark Webb. Es una gran bendición esta semana para nosotros que estamos aquí en este lugar y que el Señor nos permite apartar este tiempo para meditar en su palabra y pues en la comunión a través de su espíritu y pues aprender de nuestro hermano. Entonces, hermano Mark, bienvenido. Gracias. ¿Cómo le decimos al hermano? También sean bienvenidos todos los que nos visitan de iglesias en la región y una especial bienvenida para nuestros hermanos de año de práctica que ya están entre nosotros por la gracia de Dios y nos da gusto ver sus rostros. Entonces, pues ponemos este tiempo en las manos del Señor y pedimos a Mark que pues empiece. Good morning. Good to see you here. Es bueno verles aquí. I have looked forward to this. He estado esperando esto. I see a lot of familiar faces out there, Veo muchos rostros conocidos aquí afuera and it's good to see you again, y es bueno verles otra vez, as well as a lot of new faces. al igual que muchos rostros nuevos. And I hope to get to know you better during these conferences. Y espero llegar a conocerles más en estas conferencias. It has now been 7 weeks Ahora han pasado ya 7 semanas since my wife passed into glory, desde que mi esposa pasó a la gloria. and it has been a most difficult time. Y ha sido un tiempo muy difícil, But I want to thank all of you for your prayers pero quiero agradecer a todos ustedes por sus oraciones and your love. y por su amor. The Lord has helped, El Señor ha ayudado, partly by keeping me busy en parte manteniéndome ocupado and the work of preparing for this conference y también el trabajo de preparar para esta conferencia. has been very therapeutic for my soul. Ha sido algo muy terapéutico para mi alma. And as I teach you this book, Y al enseñarles a ustedes este libro, I'm also benefiting myself también estoy beneficiándome yo mismo from what we find here. de lo que encontramos acá. We're going to be doing a survey of the book of Philippians. Estaremos haciendo un estudio del libro de Filipenses. It's a most interesting book. Es un libro muy interesante It's a very different kind of book y es un tipo de libro muy diferente, of the rest of Paul's letters. a diferencia de las otras cartas de And Pablo. we'll be talking about some of those differences. Y estaremos hablando de algunas de estas diferencias. It's a fairly short letter, Es una carta bastante corta, only 4 chapters long. contiene solo 4 capítulos. And I would challenge you that when you have time, Y yo les reto a que cuando tengan tiempo, sit down and read through the whole thing. siéntense y lean completamente el libro. It won't take you that long. No se lleva mucho tiempo. And it'll help you get a feel for the overall flow of the letter. Y les ayudará a ir recibiendo un sentir del fluir de toda la carta. Now we have 4 chapters Ahora, tenemos 4 capítulos and we have 4 days. y tenemos 4 días. So we're going to try to take 1 chapter every day. Entonces vamos a tratar de ver un capítulo cada día. And we have 3 sessions per day. Y tenemos 3 conferencias cada día. So we'll have to cover each chapter Entonces tendremos que cubrir cada capítulo in 3 sessions. en 3 conferencias. And notice that we're taking just the first 2 verses for this first session. Pero noten que en esta primera conferencia estamos tomando solo 2 versículos. We're not going that far Así que no vamos a avanzar mucho. because I want to start this morning Porque quiero comenzar esta mañana by giving you the background dándoles el trasfondo of the church in Philippi, de la iglesia en Filipos, to let you know something about the history of Philippi, para que sepan algo de la historia de Filipos. first in secular history, Primeramente de la historia secular and then in the history of how this church was formed there. y luego en la historia de cómo se estableció esta iglesia ahí. Now, this is more than just an intellectual exercise. Ahora, esto es más que un ejercicio intelectual. Understanding the history of this place El entender la historia de este lugar will help you understand much of what's in the letter. les va a ayudar a entender mucho de lo que contiene la First carta. of all, where is it? En primer lugar, ¿dónde se encuentra? And I'm going to try to draw a little map here.
Voy a tratar de dibujarles un pequeño mapa. Let's say this is the Nile River Vamos a decir que este es el río Nilo flowing out of Egypt. que está fluyendo en Egipto. Israel would be over here. Israel estaría acá de este lado. And we have Turkey, Y tenemos Turquía and then the Black Sea, y luego el Mar Negro and then Greece y luego Grecia. that sort of flows around like this. Y va dando la vuelta así más o menos. I didn't draw that right. Eso no lo dibujé bien. We've got a little peninsula down here, Hay una pequeña península southern Greece, en el sur de Grecia. and then curves around like this. Luego da la vuelta así. This is water. Esto es agua. That's the Aegean Sea. Es el mar Egeo. And over here, you also have water. Y de este lado también hay agua. And over here is the boot of Italy. Y aquí de este lado está la bota de Italia. Rome about right here. Roma más Okay. o menos ahí. So here's Jerusalem over in here. Jerusalén está acá de este lado. And let's talk a little bit about the location here. Philippi is going to sit right about here. Hablemos un poco de la ubicación. Filipos se encontrará más o menos ahí en ese punto. It is in an area of the world that was called Macedonia. Está en una área del mundo que era llamada Macedonia. Today, that's part of northern Greece. Hoy día es parte de Grecia del Norte. It was located on a Roman road Estaba ubicado en un camino called the Via Ignatia. que se llamaba la Vía Ignacia. This was a paved road Era una carretera pavimentada that ran about 500 miles que pasaba unas 500 millas from east to west del este hacia el oeste across Macedonia. y atravesando Macedonia. Now, do you realize how rare a situation that is? Ahora, si se dan cuenta que esto era muy raro, muy Now, extraño. You know, we're familiar with paved roads. Claro, nosotros hoy conocemos calles pavimentadas, But in the ancient world, you didn't have those. pero en el mundo antiguo, pues estas no las había. You just had these old muddy trails. Tenías estos caminos, estas sendas lodosas. And when you had bad weather, Y cuando había mal clima, these roads became impassable. los caminos se volvían impasables. But the Romans, in order to get their army Pero los romanos, para poder mover a su ejército from one side of their empire to the other side, de un lado de su imperio a otro lado del imperio, built a network construyeron una red of these paved roads de estos caminos pavimentados in order to quickly move their troops para poder mover rápidamente sus tropas in any kind of weather. en cualquier tipo de clima. They were paved with large flat stones, Eran pavimentadas hechas de grandes piedras planas, roughly 20 feet or 7 meters más o wide, menos unos 7 metros de largo, allowing two-way. y permitía tránsito en doble sentido. So this was quite an unusual situation. Entonces esta era una situación bastante inusual And Philippi was located on that road. y Filipos estaba ubicada en este camino. So a tremendous amount of traffic went east and west through Philippi. Entonces había una tremenda cantidad de tráfico que atravesaba la ciudad de Filipos. Philippi had its beginnings Y Filipos tuvo sus orígenes as a mining settlement. como un lugar para minería. To the north of Philippi, there was a big mountain, Al norte de Filipos había una montaña grande and they discovered gold. y ahí hallaron oro. And so they opened a gold mine, Entonces abrieron una mina de oro and people began to move into the area. y la gente empezó a llegar a vivir a esta zona. It was established as a city Y fue establecido como ciudad in 356 BC. en el año 356 antes de Cristo By a man known as Philip II, por un hombre llamado Felipe II, king of Macedonia. rey de Macedonia. Now you say, well, why would he be important? Y dices, pues él qué tendría de importante. He was the father of none other than Alexander the Great. Él fue el padre
de nadie menos que de Alejandro Magno, Alejandro el And Grande. of course, it's Alexander that expands the Greek nation to an empire. Y claro, es Alejandro quien hace extender la nación de Grecia y la convierte en un gran imperio That will embrace all the known world. y que abarcará todo el mundo conocido. It thrived in the Grecian world, Y estuvo con bastante auge en el mundo griego, but about 200 years later, pero como 200 años después, in 168 BC, en el año 168 antes de Cristo, it was conquered by the Romans. fue conquistada por los romanos, As now the Roman Empire is rising porque ahora está levantándose el imperio romano and replacing the Greek Empire. y está reemplazando al imperio griego. Let me give you a little bit of Roman history. Déjenme darles un poquito de historia romana. Let's start with this man known as Julius Caesar. Empecemos con este hombre llamado Julio César. He was a Roman commander Él era un comandante romano that decided to take control of the Roman Empire. que decidió tomar el control del imperio romano. Till this time, Rome was a republic. Hasta este tiempo Roma era una república It was ruled by a senate gobernada por un senado and senators. y senadores. But Julius Caesar brought his army across the Rubicon River. Pero Julio César trajo a su ejército y cruzó el río Rubicón North of the city of Rome, al norte de la ciudad de Roma. and the law said that no general was to bring his army across that river. Y la ley establecía que ninguno de los generales debía de hacer pasar su ejército por ese río. We have the expression to cross the Rubicon. Y hay una expresión que dice cruzando el Rubicón. It means it's a point of no return, Eso significa que ya se pasó el punto donde ya no hay vuelta atrás. because when he brought his army across that river, Porque una vez que cruzó ese río con su ejército, it meant war. quería decir guerra. And Julius Caesar was victorious. Y Julio César fue victorioso He seized control of the empire y tomó control del imperio and became its dictator. y llegó a ser su dictador. He limited the power of the Roman Senate, Limitó el poder del Senado romano which did not go over well y esto no cayó bien with the senators. con los senadores. Never does. Claro, eso nunca va a caer They bien, wanted power. porque ellos querían tener el poder. And so on the Ides of March, Entonces, en las Ides de March, that's March the 15th, o sea, marzo 15, in the year 44 BC, en el año 44 antes de Cristo, Julius Caesar was assassinated Julio César fue asesinado by a conspiracy mediante una conspiración led by his friend Brutus. dirigido por su amigo Brutus. Are you familiar with Shakespeare's play, Si conocen la obra de Shakespeare, where Shakespeare has Caesar say, "Et tu, Brute"? en donde Shakespeare hace decir a Julio César, ¿y tú, Brutus? He was assassinated, Y él fue asesinado. and two men in particular, Y dos hombres en particular, two generals, dos generales, were behind the main part of this conspiracy. estuvieron motivando esta conspiración. One was Brutus, Uno era Brutus the other was Cassius. y el otro era Casio. They were both Roman generals. Ambos generales romanos They had armies in the east, tenían ejércitos en el oriente. and when they assassinated Julius Caesar here in Rome, Y cuando asesinaron a Julio César acá en Roma, they fled to the east ellos huyeron al to oriente consolidate their armies. para consolidar sus ejércitos. Back here in Rome, Y acá en Roma we have another faction hay otra facción that wants to keep the empire under the rule of a dictator. que quiere mantener a Roma bajo un dictador. One of those men Uno de esos hombres is named Octavian. se llama Octaviano. He's only 19 years old. Solo tiene 19 años. Some of you probably are 19, Hay algunos de ustedes que tienen 19 años. okay? But he is Julius Caesar's great nephew. Pero es el sobrino nieto de Julio César.
Julius adopted him as his son pero Julio César lo adoptó como su hijo and named him as his heir y lo nombró como su heredero sucesor to carry on in Julius Caesar's place. para seguir en el lugar de Julio César. He is supported Y él fue apoyado by a powerful Roman general por una mujer general poderosa, by the name of Mark Antony. un hombre general poderoso llamado Marco Antonio. You probably know that name. Probablemente han oído del nombre Marco Antonio. He too was a general. Él también fue general. And so they consolidate their armies Y ellos consolidaron sus ejércitos and march to the east y marcharon hacia el este to confront the armies of Brutus and Cassius. para confrontar los ejércitos de Brutus y Cassius. Guess where they met? Adivinen en dónde se encontraron. On a plain En una llanura just to the west justo al oeste of Philippi. de Filipos. So Philippi became known as the place, the location Entonces Filipos llegó a ser conocido como la ubicación o el lugar of the huge battle. de la enorme batalla. There were about 100,000 men on each side. Hubieron como 100,000 hombres por lado. This is a gigantic struggle Este es una lucha gigantesca that will decide the question, y que va a decidir la pregunta. will Rome be a republic Si Roma va a ser una república ruled by senators gobernada por senadores in a senate, en un senado, or will it be a dictatorship o si será una dictadura under the rule of Caesars? bajo el gobierno de los Césares. Now you can probably figure out from history which one happened, right? Ahora, por la historia, ustedes saben cuál fue el resultado. Over the next few days, En los siguientes días, by the way, this is in 42 BC, a propósito, esto es en el año when 42 antes when de the Cristo, Battle of Philippi took place, cuando sucedió la batalla de Filipos, and Octavian y Octaviano and Mark Antony y Marco Antonio were victorious. fueron victoriosos. Now, one of the things that happened after that battle Una de las cosas que sucedieron después de esa batalla is some of the Roman soldiers were discharged from the army. es que algunos de los soldados romanos fueron ya sacados del ejército They were allowed to settle in Philippi. y se les permitió establecerse en Filipos. And what you're going to see over the next few years Y lo que se verá en los años siguientes is that Philippi will sort of become es que Filipos llegará a ser a retirement place un lugar de retiro o de jubilación for former Roman soldiers. para los soldados romanos. Now, eventually, Octavian and Mark Antony fall out with one another. Y después de un tiempo, Octaviano y Marco Antonio se pelean entre ellos. In 31 BC, Y en el año 31 antes de Cristo, they have a big battle. ellos tienen una gran batalla. Mark Antony Marco Antonio divorces his wife, divorcia a su esposa, who happens to be Octavian's sister. que a propósito era la hermana de Octaviano. And Mark Antony goes to Alexandria in Greece Y entonces Marco Antonio se va a Alejandría en Egipto to team up with a powerful Egyptian queen para hacer pareja o mancuerna con una poderosa reina egipcia. You know her name, Y ustedes conocen su nombre, Cleopatra. Cleopatra. And Mark Antony and Cleopatra Y Marco Antonio y Cleopatra take a naval force llevan una fuerza naval to a place called Actium a un lugar llamado Actium on the coast of Greece. en la costa de Grecia. And there they have a huge naval battle Y ahí se llevó a cabo una batalla naval enorme between their forces, entre sus fuerzas, Mark Antony and Cleopatra, las de Marco Antonio y Cleopatra, and the naval force of Octavian y la fuerza naval de Octaviano, and his very, very capable general, y su general muy capaz, whose name was Marcus Agrippa. cuyo nombre fue Marcos Agripa. The battle took place. Se dio la batalla. It's sort of hard to explain, but Es the difícil de forces of explicar.
forces of Mark Antony and Cleopatra were defeated. Pero las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas. They fled back to Egypt. Huyeron a Egipto Eventually, Mark Antony will commit suicide, y después de un tiempo Marco Antonio comete suicidio, dying in the arms of Cleopatra, muere en los brazos de Cleopatra, as Shakespeare. como también Shakespeare lo Depicts in his presenta play. en su obra. And then Cleopatra will commit suicide, Y luego Cleopatra se suicidará. and the threat to Octavian is over. Y la amenaza para Octaviano se deshace. Once again, Pero nuevamente, what do you do with Mark Antony's men, ¿qué haces con los hombres de Marco Antonio? the Roman soldiers? Los soldados romanos But they took up arms against Rome. que habían tomado armas contra Roma. Well, many of them were allowed to retire Pues a muchos se les permitió retirarse. and settle, guess where? ¿Y a dónde se fueron a vivir? In Adivinen. Philippi. A Filipos. So again, Philippi becomes a place Entonces Filipos se vuelve un lugar that is settled by these former Roman soldiers. poblado de soldados romanos retirados. Now, Octavian Ahora, Octaviano is better known to us es mejor conocido by para another nosotros name. con otro nombre. Shortly after this battle, Poco después de esa batalla, he was given the name Augustus. a él se le dio el nombre Augusto, Augustus Caesar. Augusto César. You know how Luke 2 begins? ¿Y se acuerdan cómo inicia Lucas 2? The birth narrative of En Jesus. donde está la narración del nacimiento de Jesús. In the days of Caesar Augustus, En los días de César Augusto, all the world went to be taxed. todo el mundo fue para ser empadronado. He is the Caesar Él es el César who is reigning when Jesus is born. que está reinando cuando nace Jesús. So you sort of get the feel of how all of this fits. Entonces ven cómo todo esto se entrelaza. Augustus rebuilds the city of Philippi Augusto reedifica la ciudad de Filipos and declares it a Roman colony. y la declara una colonia romana. Now that's important. Esto es muy importante You see, to the Romans, porque para los romanos the world was divided el mundo estaba dividido between them and us. entre ellos y nosotros. And by the way, most cultures, that's the way they viewed the world. Y bueno, la mayoría de las culturas así ven el mundo. There's us, Estamos our nosotros, people nuestra who gente, speak our language, quienes hablan nuestro and then there's idioma, everybody y else. luego están todos los demás. Okay? To a Roman, Para un romano, you were either a citizen, o eras un ciudadano, a Roman, un romano, or you are a stranger, o eras un extranjero, a foreigner. un extranjero. And the difference Y la diferencia was that a citizen had rights that a stranger did not have. era que un ciudadano tenía derechos que el extranjero no poseía. A citizen had the right Un ciudadano tenía el derecho not to be scourged de no ser azotado before a trial, before he was put on a trial. antes de ser juzgado. Now that's usually in Mexico and United States, that's how it's supposed to be. Ahora, usualmente en México y en Estados Unidos así debe ser. But if you're a stranger, Pero si eres they beat extranjero, they beat you first, te azotaban primero, trying to extract from you a confession. tratando de sacar una confesión de ti. But you couldn't do that to a Roman. Pero eso no se podía hacer a un romano. Secondly, a Roman citizen En segundo lugar, un ciudadano romano had the right tenía el derecho not to be crucified. de no ser crucificado. That was a great advantage if you're being put to death Era una gran ventaja si te iban a matar and you're a Roman citizen. y eras un ciudadano romano. They had to do it some other way. Tenían que hacerlo de alguna otra forma. Chop your head off. Cortarte la cabeza. I mean, you're just as dead at the end of the day. Vaya, a final de cuentas estás tan muerto, ¿verdad? De cualquier forma. But crucifixion Pero el ser crucificado was such a horrible way to die era una manera tan horrible de morir that a Roman citizen que un ciudadano romano was exempted from it. era exento de ello. Another right
Otro derecho was that a Roman citizen era que un ciudadano romano could appeal his case podía apelar su caso directly to Caesar. directamente al César. If he feels like he's not getting a fair trial, Si él siente que no le están dando un juicio he justo, can appeal to Caesar, él podía apelar al César have his trial relocated to Rome, y hacer que se reubicara en Roma su and juicio Caesar himself will rule on his trial. y que el mismo César estuviera en su juicio. Now, you probably already know Ahora, probablemente ya saben that much of that is very important que algo de esto es muy importante because Paul was a Roman citizen. porque el apóstol Pablo era ciudadano romano. He says he was freeborn. Él dijo que él era de los nacidos libres. That is, he was born to parents who were Roman citizens. Esto significa que nació de padres que eran ciudadanos romanos. And that is important in the history of Philippi. Y eso es importante en la historia de Filipos. So notice that Philippi in the ancient world Entonces noten que Filipos en el mundo antiguo was not only the name of a city, no solo era el nombre de una but ciudad, the location of this huge battle that had taken place there. pero también la ubicación de esta tremenda batalla que sucedió ahí. In the United States, En los Estados Unidos, in the history of the Civil War, en la historia de la guerra civil, the war between the North and the South, esa guerra que hubo entre el norte y el sur de Estados Unidos, we have a similar situation. tenemos una situación parecida. It's the name Gettysburg, Es el nombre Gettysburg. a place in Pennsylvania. Es un lugar que se encuentra en Pensilvania. It's both a town Es a la vez un lugar, un pueblo, and the location of the largest battle in the Civil War. pero también es la ubicación de la batalla más grande de la guerra civil. And so when someone tells me they're going to Gettysburg, Entonces, si alguien me dice que va a Gettysburg, they probably don't mean the town. probablemente no se refieren al pueblo en sí, They're going to see the battlefield. sino que van a ir a ver el campo de batalla. Now, we were trying to think of a place here in Mexico that has similar history. Ahora estábamos tratando de pensar de un lugar aquí en México que tiene una historia similar. And probably the best candidate would be Puebla. Y probablemente el mejor candidato sería Puebla, It's not only a large city, que no es solo una ciudad grande, but the location of a famous battle pero también la ubicación de batallas famosas against the French. contra los franceses. Now, today, Puebla is such a big place. Ahora, hoy en día, Puebla es un lugar tan grande. When you say, I'm going to Puebla, Cuando dices que voy a Puebla, we probably don't think of the battlefield, no, nadie piensa que vas a ir a ver el campo de batalla, but it's similar. pero es algo So parecido. remember that Philippi Entonces recuerden eso, Filipos has this dual association, tiene esta asociación doble and it became a little Roman colony, y llegó a ser una pequeña colonia romana. even though it was in what is today Greece, Aunque se encontraba en lo que hoy es Grecia, what was then Macedonia. lo que entonces era Macedonia, It was a little piece of Rome. era un pedacito de Roma. It was ruled by Roman rulers. Era gobernado por gobernantes romanos. They spoke the Roman tongue there, Hablaban ahí la lengua romana, which was Latin, que era el latín, not Greece. no griego. It was ruled by Roman law. Era gobernada bajo ley romana. It was literally a little transplanted Rome. Era literalmente una pequeña Roma trasplantada ahí en ese lugar, Where men were Roman citizens, en donde los hombres eran ciudadanos romanos, protected by Roman law, protegidos por ley romana, but it's in the middle of Greece. pero está en medio de Grecia. And that will become important to our understanding of this letter. Y eso es importante para entender bien esta carta. All right, now that's its secular history. Ahora, esa es su historia secular. Let's think about its biblical history. Vamos a pensar de su historia You might bíblica. want to turn to Acts, the 16th chapter, Busquemos en Hechos capítulo 16, because here's the story of how the gospel got to this place. porque ahí tenemos la historia de cómo llegó el evangelio a este lugar. It's the story of Paul's second missionary journey. Es la historia del segundo viaje misionero de Pablo, This began up here in Antioch. que comenzó arriba en Antioquía. You remember on the first missionary journey,
¿Se acuerdan en el primer viaje misionero? Paul and Barnabas had traveled by boat out to an island known as Cyprus. Pablo y Bernabé tuvieron que viajar por barco And a they- una isla llamada Chipre. They evangelized that island Evangelizaron la isla de Chipre and then traveled up to what, well, today is Turkey. y luego viajaron a lo que es hoy día Turquía. Then it was simply Asia Minor. Pero en esos días era simplemente Asia And they Menor. established a number of churches right here in the center part of that area. Y establecieron varias iglesias ahí en la parte central de Asia Menor. To a place called Antioch, but Fueron a un lugar llamado Antioquía, not the Antioch in Syria, no Antioquía en Siria, but Antioch of Pisidia. sino Antioquía de Pisidia. Little towns Lystra, Y este pequeño pueblo llamado Listra, Derbe, Derbe, Iconium, Iconio, and established churches in each of those places. y ahí fueron estableciendo iglesias en cada uno de esos lugares. Well, Paul and Barnabas got ready to make another journey. Pues Pablo y Bernabé se alistaban para hacer otro viaje There was a problem. y hubo un problema. This guy named Mark. Hubo un hombre llamado Marco. Why is it always Mark ¿Por causing qué the siempre problem? tiene que haber un Marco que causa problemas? Well, his name was John Mark. Pues su nombre era Juan Marcos. My name is James Mark. Mi nombre es Jacobo Marcos. So it's not quite the same. Entonces no es lo mismo. John Mark, when they got here on the first missionary journey, Juan Marcos, cuando estaban en este viaje misionero, abandoned the missionary trip abandonó el viaje misionero and went back home to Jerusalem. y se regresó a su casa a Jerusalén. And that didn't go over well with Paul. Y esto a Pablo no le cayó nada bien. Now, Barnabas is his kin. Ahora, He's kin to him. Bernabé es su pariente And he wants to take Mark with them on this second missionary journey. y él quiere llevar a Juan Marcos con ellos en su segundo viaje misionero. But Paul refuses. Pero Pablo lo rehúsa. He doesn't want him to go. Él no quiere que vaya. And so we learn that they had a division. Entonces aprendemos que ahí se dividieron. Barnabas takes Mark, Bernabé se lleva a Juan Marcos goes back to Cyprus. y regresa a Chipre. Paul takes another man named Silas Pablo se lleva a otro hombre llamado Silas and travels by land y viaja por tierra back to the places they had ministered on the first trip. a los lugares que habían ministrado en su primer viaje. Along the way, Y en el camino, in the town of Derbe, en el pueblo de Derbe, he finds a young man se encuentra con un joven hombre named Timothy, llamado Timoteo and he takes him y lo toma a él to replace John Mark. para reemplazar a Juan Marcos. Timothy will be his helper. Timoteo será su ayudante. Okay? So that's why we find Timothy here. Y es por eso que hallamos aquí a Timoteo. You'll learn that they keep coming west across Aprenderán Asia. que siguen avanzando hacia el oeste. And on a number of occasions, Y en varias ocasiones they attempt to turn back to the northeast, intentan ir hacia el noreste, but they are forbidden to do it. pero les es impedido hacerlo. He simply says the Holy Spirit wouldn't let them. Simplemente dice que el Espíritu Santo no les permitía. Now, what that means, I don't know. Ahora, ¿qué significa eso? No sé. It doesn't matter. Realmente no importa. They knew. Ellos lo sabían. And so they could not go east, Entonces no podían ir hacia el este. so they kept drifting to the west Entonces seguían avanzando hacia el oeste till they finally run out of land. hasta que se acabó la tierra. They come to the little town of Y Troas, llegan a la pequeña ciudad de Troas, right on the tip of Asia Minor. justo en la punta de Asia Menor. And there we learn that Paul has a dream Y ahí sabemos que Pablo tuvo un sueño or a vision, o una visión and he sees a man over in Macedonia y ve a un hombre en Macedonia saying, "Come over and help us." diciéndole, ven y ayúdanos. And so Paul immediately assumes that's what they're supposed to Y do. Pablo de inmediato piensa que eso es lo que tienen que hacer.
Now, there's an interesting thing going on. Let me just acquaint you with one theory. Ahora, están pasando cosas interesantes y déjenme compartirles una teoría. There is a theory that the Macedonian in this dream Hay una teoría de que el macedonio en su sueño was none other than Luke. era nadie menos que Lucas. You ever heard that before? ¿Han escuchado de eso antes? And the reason Y la razón de ello, is because it is here in Acts 16 porque es aquí en Hechos 16 that the pronoun changes from they que cambian el uso de los pronombres to we. y pasa de ser ellos y empieza a ser nosotros. In chapter 16, verse 10, En el capítulo 16, versículo we 10, see the first time that Luke writing the book of Acts, vemos la primera vez que Lucas, quien es el escritor de Hechos, uses the pronoun we usa el pronombre nosotros. to indicate that he has now joined the party Y esto indica que él ahora es parte del grupo of Paul and Silas. de Pablo y Silas. Then notice in chapter 17, Luego en el capítulo 17, in verse 1, en el versículo 1, when Paul and Silas leave Philippi, cuando Pablo y Silas se van de Filipos, Luke goes back to using they Lucas otra vez empieza a usar el llegaron, o sea, ellos, suggesting that he stayed in Philippi. indicando que probablemente él quedó en Filipos. There was, in fact, in Philippi, Había de hecho en Filipos a well-known medical school. una escuela de medicina muy bien conocida. But all of that is sort of conjecture, Ahora, claro, todo esto es conjetura, but it is interesting pero sí es interesante to notice Luke's use of the pronouns here. el notar el uso de los pronombres o de las terminaciones, como en el español, de Lucas. After having this vision, Después de tener esta visión, Paul and his company Pablo y su grupo travel across the Aegean Sea atraviesan el mar Egeo about 100 miles. como unas 100 millas They land at a port y llegan a un puerto called Neapolis, llamada Neápolis. and they travel then by land Y luego viajaron por tierra about 15 kilometers inland como unos 15 kilómetros hacia adentro to the town of Philippi, hasta llegar al pueblo de Filipos. once again located on that paved road Nuevamente ubicada sobre este camino pavimentado that ran east and west. que atravesaba de oeste a este. We learn here in Acts 16 Aprendemos aquí en Hechos 16 that on the Sabbath, que en el sábado a group of women un grupo de mujeres met down by a river. se reunían junto al río. That river is about a mile outside of Philippi. Ese río está como a una milla fuera de Filipos. This would indicate Esto indicaría that while there was a Jewish presence in que Philippi, aunque sí había una presencia judía en Filipos, there were not enough Jews to have a synagogue. no habían suficientes judíos como para tener ahí una sinagoga. Typically, the Jews required Típicamente, los judíos requerían that you had to have at least 10 men que tenía que haber por lo menos 10 varones to form a new synagogue. para formar una nueva sinagoga. Here we see a group of women Aquí vemos a un grupo de mujeres worshiping on the Sabbath, adorando en el sábado, but no men at all. pero no había hombres para nada. And so Paul and Silas go down to the river, Entonces Pablo y Silas van al río meet with these women. y se reúnen con estas mujeres. In verse 13, it says they spoke unto the women En el there. versículo 13 dice que les habló a las mujeres que estaban reunidas. And one of these women, named Lydia, Y una de estas mujeres llamada Lidia, who was from the city of Thyatira. que era de la ciudad de Tiatira. Now, Thyatira is back over here Ahora Tiatira está acá de este lado, on the west end of Asia Minor. en la parte oeste de Asia Menor. But she has come to Philippi Pero ella ha llegado a Filipos because she is a seller of purple. porque ella vende púrpura. Now, I want you to realize what that means. Y quiero que entiendan lo que significa eso. Anybody here have something purple on today? ¿Alguien trae el color púrpura hoy? I see somebody back Ya there. yo veo algunos aquí. Sí. Today, Hoy en día
if you want purple, Si quieres algo color púrpura o morado, how do you get it? ¿cómo lo consigues? You just go down to the store and buy it. Pues vas a la tienda y lo compras. No big deal. No es gran cosa. But in the ancient world, Pero en el mundo antiguo, the only way you could get something purple la única manera de conseguir algo púrpura is to find something in nature that was purple. es encontrar algo en la naturaleza To form que some fuera sort púrpura, of a dye que produjera algún tipo de tinta that you can use to dye cloth, que pudieses usar para tintar la ropa o colorear la ropa. and today you just go down and you, let's say you want to buy purple paint, Vamos a decir hoy en día, si quieres comprar pintura de and color they púrpura, just mix it up for you. ellos te Right. la mezclan. Y te But in la the hacen. ancient world, you didn't have that. Pero en el mundo antiguo esto no lo había. And the color purple Y el color púrpura was very difficult to find in nature. era muy difícil de encontrar en la naturaleza. The story is told Se narra la historia about a dog de un perro in the town of Thyatira, en el pueblo de Tiatira, which is where Lydia is from, que de ahí era Lidia, who one day returned to his home que un día volviendo a su casa and the dog's mouth was all purple colored. y la boca del perro estaba todo color púrpura. The owner of the dog Y el dueño del perro was curious as to what had happened. estaba curioso de qué había pasado, Where did this purple come from? de dónde había salido esa púrpura. He learned that the dog had gone down to the seashore Y supo que el perro había ido a la costa, a la orilla del mar, and he had eaten a bunch of these mollusks or shellfish. y había comido unos moluscos, unos como animalitos de concha. And that's what had turned his mouth purple. Y al estarlo masticando, eso puso color púrpura a su boca. They began to investigate Y empezaron a investigar and they found that inside this shellfish y encontraron que dentro de estos moluscos there's a little gland hay una pequeña glándula that has a clear liquid in it. que tiene un líquido transparente. But when you puncture that gland Pero a la hora de abrir esa glándula o picar And the- esa glándula and the liquid inside it comes out and contacts air, y al salir ese líquido y entra en contacto con el aire, it turns purple. se vuelve púrpura. So all of a sudden, Entonces de repente Thyatira Tiatira gets the reputation se vuelve famosa of a place where purple cloth is de produced. ser un lugar donde se producen las telas color púrpura. Now, it took a whole lot of those shellfish Ahora había que moler muchísimos de esos moluscos to get enough dye para sacar suficiente tinta to dye a large piece of cloth purple. para entintar una gran pieza de So tela. purple was extremely expensive. Y por ello la púrpura o la tela púrpura era muy costosa. In fact, purple cloth De hecho, la tela púrpura was worth its weight in silver. valía su peso en plata. That's pretty expensive. Eso es algo caro. In fact, you know, in the United States, I don't know about Mexico, De hecho, en los Estados Unidos, no sé aquí en México, we have an expression tenemos una expresión that when someone is born into a fabulously wealthy family, que cuando alguien nace en una familia tremendamente adinerada, they're born with a silver spoon in their mouth. se dice que nacen con cuchara de plata en la boca. You ever heard that expression? ¿Alguien ha oído de ese dicho? To be born with a silver spoon in your mouth El nacer con cuchara de plata en la boca means you were born rich. quiere decir que naciste con mucho dinero. They had a similar expression among the Romans Tenían una expresión similar entre los romanos, that if you wanted to speak of a child born into a wealthy family, que si querías hablar de un hijo nacido en una familia adinerada, he was said to be born in the purple. se decía que nacía en la púrpura. That's how expensive purple cloth was. Así de caro eran las telas púrpuras. And among the Romans, Y entre los romanos, purple then became a symbol of their status. la púrpura llegó a ser
un símbolo de su nivel o de su estado. You know what the Romans wore? ¿Saben qué vestían los romanos? This white toga. Vestían sus togas blancas. This was a long sheet of white cloth. Era un lienzo largo de tela blanca They would wrap themselves, y ellos se envolvían en estas túnicas. and when they went out in public, Y cuando salían en público, they've got their arm out, traían su brazo así and the levantado cloth would hang off their y arm. colgaba la tela de sus brazos. That's how a prominent Roman ruler would dress. Así era como un líder prominente romano se vestía. And if you were really important, Y si realmente eras you importante, had purple tenías púrpura along with that white. junto con tu toga blanca. So if you saw a Roman come down the street Entonces, si tú veías a un romano caminando por la calle, dressed in this white toga vestido en su toga blanca, with lots of purple, con mucho púrpura, it meant he's very rich quería decir que era muy adinerado and he's very powerful. y que era muy poderoso. Now let's use our head here a minute. Ahora usemos tantito nuestras mentes. Where would be the closest place to Thyatira ¿Dónde estaría el lugar más cercano a Tiatira, that you would find a bunch of Romans en donde podrías encontrar a un grupo de romanos who would be interested in buying purple? a los cuales les interesaría comprar púrpura? Philippi. Pues en Filipos. So you begin to understand that Lydia Entonces empiezas a entender que Lidia, is most likely, and by the way, most likely she is widowed. y lo más probable es que ella es viuda, There's no mention of a husband, no se menciona un esposo, but most likely pero lo más probable, she is not some poor beggar. ella no es alguien que anda mendigando, She is a wealthy woman sino que es una mujer adinerada to be able to afford y que es capaz de costear an inventory of purple cloth. un gran inventario de tela púrpura. She's a woman of means. Es una mujer con medios. And when you mention the household of Y Lydia, cuando habla de la casa de Lidia, most likely lo más probable this is not just her children, no solo se refiere a sus hijos, but it's also her servants sino también a sus sirvientes who work in this que business trabajan en este negocio of selling purple. de vender púrpura. So don't think of Lydia as some poor struggling woman. Entonces no piensen de Lidia como alguna pobre mujer ahí luchando, With no means of support. sin ningún medio de sustento, She is in fact a businesswoman, sino que ella de hecho es una mujer comerciante trading in a very expensive commodity que vende un artículo muy costoso, that's worth its weight in silver. que vale su peso en plata. We have a slang term in the United States. Tenemos un dicho en Estados Unidos, Bling. bling. Any of Usar you ladies bling. know what bling is? ¿Saben qué es usar bling hoy en día? You know, when you want to put on some bling, Cuando quieres vestirte tu bling o ponerte tu it's bling, putting on your jewelry. quiere decir ponerte The flashy. tus joyas, tus cosas que Shiny, brillan, shiny stuff. esas cosas que reflejan, That's bling. destellan. Eso es el bling. Purple Pero púrpura was the bling era el bling of the Roman world. del mundo romano. After she is converted, Después de que ella es convertida, her house su casa becomes the headquarters se vuelve el lugar central for Paul and his company. para Pablo y para su compañía. You know, the story goes on Ustedes saben cómo va avanzando la historia to tell of a young girl y nos habla de una joven possessed of a demon poseída de un demonio who's being used as her masters as a fortune teller. que era usada por sus dueños como adivinadora de futuro. After she's followed Paul around for a few Y days, después de andar tras de Pablo por unos días, he gets tired of it él se cansa de que ella and le sigue casts the demon out. y echa fuera el demonio. Well, this meant she could no longer tell the fortune. Pues esto quiere decir que ya no va a poder adivinar el So futuro. her masters have lost their money-making machine, Entonces sus dueños han perdido su
instrumento de su ganancia, and they have Paul and Barnabas arrested. y ellos hacen arrestar a Pablo y a They have Bernabé. them scourged Hace que los azoten and thrown into a prison. y que los echen en la prisión. The prison is just a hole in the ground. Y la prisión es realmente un hoyo en el suelo. There is a place in Philippi Y today existe hoy día un lugar en Filipos that they show the tourists que muestran a los turistas as the place where Paul and Barnabas were held. como el lugar donde tenían encerrados a Pablo y a Bernabé. And it's just a hole in the ground. Y es solo un hueco. Whether that's the spot or not, I don't know, Si es el lugar o no, yo no sé. but it would be something similar to that. Pero es algo similar a ello. They were placed in stocks. Y fueron puestos en estos amarres. Generally, stock was one piece of wood, Usualmente consistía en una viga de madera. and in the stocks, your feet, Y ahí en estos cepos, your hands, sus pies y sus manos and your neck y su cuello. would be placed. Ponían sus manos, sus pies y su cuello en el cepo. Now, think about that a minute. Ahora piensen en eso por un momento. I don't know how you got in that shape Yo no sé cómo es que te podías acomodar, to ¿verdad? get your feet, hands, and head De manera que tus pies y tus manos y tu cabeza in one piece of wood, estén en una sola viga, but it would not be pleasant. pero no iba a ser algo placentero. I don't bend like that. Yo no me puedo doblar así. And you would think that in spite of the discomfort, Y piensas que a pesar de la incomodidad, Paul and Barnabas would be complaining, Pablo y Silas estarían quejándose, griping, quejándose, and instead they are singing praises, singing hymns at midnight. pero en lugar de ello ellos están cantando himnos a la medianoche. And you know the story, don't you? Y conocen la historia, ¿verdad? Of the earthquake that hits, Del temblor que llega their stocks and chains fall off. y que se les caen sus cadenas y sus cepos. The Philippian jailer Y el carcelero de Filipos, panics. pues le entra el pánico. He's no doubt a retired Roman soldier. Sin duda, él es uno de estos soldados romanos retirados. You know what happens when a Roman loses the prisoner under his charge? Y saben lo que pasa cuando se le escapa un prisionero a un soldado romano. He takes his place. Toma el soldado el lugar. And del so the prisionero. Roman soldier is the jailer Entonces el carcelero is about ready to take his own life está a punto de quitarse su vida when Paul and Barnabas call out to him cuando Pablo y Bernabé le gritan to do himself no harm. que no se haga daño. And it is then that the jailer comes in and falls on his Y knees es entonces que entra el carcelero y cae de and rodillas says, "What must I do to be saved?" y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? I've often wondered what prompted that question. Muchas veces me he preguntado qué llevó a esa pregunta. And was he talking about spiritual salvation in the sense we mean? Y si estaba hablando de salvación espiritual en el sentido que conocemos, Or was he just talking about saving his life? o si estaba hablando solo de salvar su vida. Well, I don't think it's the latter, Pues creo que no era lo último, because since the prisoners hadn't escaped, porque como los prisioneros no se habían escapado, his life wasn't in danger. su vida no estaba en peligro. But how did he know to even ask about this thing, salvation? Pero ¿cómo era que sabía de preguntar de la salvación? Typically, a Roman jailer Típicamente un carcelero Would- romano have his house on top of the prison. tendría su casa arriba de la prisión. And my assumption Y lo que yo pienso is that the jailer has been listening to what is going on underneath his floor. es que el carcelero ha estado escuchando lo que han estado haciendo abajo de su He has casa. heard Paul and Barnabas Y ha escuchado a Silas. Pablo y a Silas speak of this man Jesus. hablando de este hombre Jesús. He has listened to their strange behavior, Y ha escuchado su comportamiento tan extraño, singing and praying, cantando, orando, and has been impressed y pues le ha impresionado to ask this question. y le ha llevado a hacer esta pregunta. And of course, the answer is just as amazing. Y claro, la respuesta es igualmente maravillosa. Believe Cree on the Lord Jesus Christ, en el Señor Jesucristo and thou shalt be saved, y serás salvo, and thy house. tú y tu casa.
And so Paul and Barnabas are taken out of, I keep saying Barnabas, Silas, you Sigo understand, diciendo Bernabé, pero me refiero a Silas, Pablo y Silas. are taken out of the prison. Son sacados de la The prisión jailer washes their wounds. y el carcelero lava sus heridas They preach to all that is in his house, y predican a todos los que están en su and his casa house believes and is baptized y creen ahí en su casa y son that bautizados very evening. esa misma noche. Now, the next morning, the authorities show up, Ahora al día siguiente se presentan las autoridades and Paul drops a bombshell. y Pablo les deja caer una noticia. He says, "How is it that you had us beaten Él les dice, ¿cómo es que nos hicieron azotar when we're Roman citizens?" siendo que nosotros somos ciudadanos romanos? Oops. You remember that one of the rights of a Roman citizen ¿Se acuerdan que uno de los derechos de un ciudadano romano was that you didn't get beaten before you had a trial? era que no se te azotaba antes de tener un juicio? They have assumed that Paul and Silas aren't Roman citizens, Pero ellos dieron por hecho que Pablo y Silas no son and they've had them ciudadanos beaten. y los azotan. And so they realize they're in a lot of trouble. Entonces se dan cuenta que están metidos en un lío. So they just want to quietly sort of get them out of town. Y entonces como que de manera encubierta y callada quieren hacer que salgan del pueblo. And so Paul and Barnabas leave Philippi. Entonces Pablo y Silas se van de Filipos They travel about another 100 miles from Philippi y viajan otros 100 millas de Filipos to Thessalonica, hasta Tesalónica, where the Thessalonian letters are written to. donde se escriben las cartas de Tesalonicenses. A little further is Berea, Y un poquito más adelante está Berea, where they search the scriptures to see if these things are so. donde escudriñaban las escrituras para ver si así eran las cosas. Okay? Now you see how the church in Philippi was formed. Pero ahora ven cómo comenzó From la that- iglesia en Filipos. From that very strange and small beginning, De ese inicio tan extraño y tan pequeño, we find here in our text this morning encontramos aquí en nuestro texto esta mañana a church una iglesia with bishops, con obispos, overseers, los que sobreveían la obra. we call them elders, pastors, Se les llama también ancianos o pastores, as well as deacons, al igual que habían también who are diáconos, the underservants. quienes eran los que servían debajo de ellos. In other words, we have a thriving church, En otras palabras, tenemos una iglesia que está fuerte, one that is organized, una que está bien organizada that is now the recipient of this letter. y que ahora es la receptora de esta carta. All right, let's just draw a couple of observations and we'll stop. Muy bien, vamos a notar algunas cosas antes de terminar. And again, this is just to sort of get you familiar with what we're talking about. Ahora nuevamente, esto es para que se familiaricen con aquello de lo cual estaremos hablando. I want you to recognize the sovereignty of God Quiero que reconozcan la soberanía de Dios in all of this. en todo esto. That God in Christ has the power Que Cristo, que Dios tiene el poder to put his people de poner a los suyos in exactly the right place exactamente en el lugar indicado, at exactly the right time en el momento indicado and in exactamente, contact with exactly the right people. y contactarse con las personas exactas. Remember that Paul kept wanting to turn back to the east. Recuerden que Pablo quería regresar al oriente. I mean, these men are Asian. Estos hombres son de Asia. Their natural affinity is to go to Asia, Entonces su relación natural es buscar a los asiáticos, but they are forbidden. pero se les prohíbe, And making this 100-mile trip, y haciendo este viaje de 100 millas, they have crossed from Asia cruzaron desde Asia into Europe. a Europa. And Lydia is the first convert in the continent of Europe. Y Lidia es la primer convertida del continente The europeo. gospel, instead of going east, El evangelio, en lugar de avanzar hacia el oriente, went west. fue hacia el occidente, hacia el oeste. And it's gone west ever since. Y ha avanzado hacia el oeste desde entonces. And that's not accidental.
Y esto no es Do accidental. you realize that had they been allowed to turn back to the east, Se dan cuenta que si se les hubiese permitido volver hacia el oriente, maybe today it would be the Chinese sending missionaries to us. probablemente hoy día serían los chinos que nos mandarían misioneros a nosotros, Rather than we sending missionaries to them. en lugar de que nosotros estuviéramos mandando misioneros a la China. Who determined this? ¿Quién determinó esto? Jesus did. Jesús lo determinó. He has the power to direct his servants. Él tiene el poder para dirigir a sus siervos. That means Esto quiere decir he has the power que tiene el poder to put you para ponerte a ti in exactly the right place, en exactamente el lugar indicado, exactly at the right time. en el momento exactamente And indicado. that as you go out from this school Y que al salir tú de aquí de esta escuela and begin to serve, y empezar a servir, you need to realize necesitas darte cuenta there are no accidental encounters. que no hay encuentros accidentales. When you meet people, Cuando tú te vas encontrando con personas, it's a pre-arranged meeting es un encuentro prearreglado by your master. por tu amo. There's nothing accidental about it. No hay nada accidental en ello. Secondly, here, see the sovereignty of God in salvation. En segundo lugar, vean aquí la soberanía de Dios en la salvación. Let's talk about Lydia. Hablemos de Lidia. How'd she get saved? ¿Cómo fue ella salva? Well, she heard Paul preach. Pues escuchó predicar a Pablo, She exercised her free will. ella echó mano de su libre albedrío, Invited Jesus into her heart. invitó a Jesús a su corazón, She made a decision. hizo su decisión. Not quite. No, no fue así. Look at verse 14. Acts 16, Vean Hechos 16, versículo 14. verse 14. Hechos 16, 14. A certain woman named Lydia, Entonces una mujer llamada Lidia, seller of purple of the city of Thyatira, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, who worshiped God, que adoraba a Dios, heard us, estaba oyendo, whose heart the Lord opened, y el Señor abrió el corazón de ella that she attended unto the things which were spoken by Paul. para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Not only did Christ put his servant No solo puso Cristo su siervo in exactly the right place, exactamente en el lugar indicado, in contact with exactly the right people, en contacto con la persona exacta, the Lord worked in Lydia's heart pero el Señor también trabajó en el corazón de to Lidia open her heart para abrir su corazón to what she was hearing from the mouth of Paul. a lo que ella escuchaba en boca de Pablo. That is also your confidence Esa es también tu confianza when you go out cuando sales and serve the Lord y sirves al in Señor very difficult places. en lugares muy difíciles. That your Lord not only has the power to put you in the right Que place, tu Señor no solo tiene el poder para ponerte a ti en el lugar indicado, but He has the power pero tiene también el poder to work in the hearts para trabajar en los of corazones those who hear the gospel from your mouth. de aquellos que oirán el Evangelio por boca tuya. Man's heart is hard. El corazón del hombre es duro, He's not willing no está dispuesto to embrace these things. para recibir estas cosas. He must be taught of God. Él tiene que ser enseñado por Dios. God must do a heart operation Dios tiene que hacer una cirugía de corazón. if He ever truly believes what you say. Si es que el hombre va a llegar a creer en verdad lo que And tú predicas. by the way, Y a propósito, this is not unique to Acts. esto no solo pasa en Hechos. I challenge you. Yo les reto, Read Acts from beginning to end lean el libro de Hechos de principio a final and take note of this. y tomen nota de esto. Whenever someone is given credit Cuando a alguien se le reconoce for their having believed the gospel, de que han creído el Evangelio, it is never the person themselves. nunca se refiere a la persona misma. It is always God who is given the credit. Siempre es a Dios a quien se le da el crédito. Sometimes the book of Acts simply says so and so believe, A veces el libro de Hechos dice tal y cual creyó gives no explanation. y no da explicación. But whenever it does, Pero cuando explica,
without exception. sin excepción. It's God who's given the credit. Es Dios a quien se le da el crédito. That's important. Eso es muy importante. All right. Bien. It also means that God is sovereign in our suffering. También quiere decir que Dios es soberano en nuestros sufrimientos. If God could sovereignly let Paul and Silas out of the jail, Si Dios soberanamente podría hacer que Pablo y Silas salieran de la cárcel, supernaturally, sobrenaturalmente, couldn't Christ have kept them from being put in the jail? ¿acaso Cristo no pudo haber impedido que fueran puestos en la cárcel para empezar? But the fact is that often it is the will of our Savior Pero la realidad es que es muchas veces la voluntad de nuestro Salvador that his servants suffer que sus siervos sufran for the sake of the gospel. por causa del Evangelio. And so if that occurs, if that happens in your life, Y si esto ocurre, si esto te pasa en tu vida, know this. sabe esto, It happens at the command of your sovereign. pasa por el mandato de tu soberano Señor It lasts as long as your sovereign. y dura el tiempo que decide tu soberano And for the purpose that your sovereign y para el propósito que tu soberano tiene has willed for your life. para tu vida. This is cheating, Esto es hacer trampa. but looking at the end of the first chapter, Pero al ver al final del primer capítulo, Paul says God's given us two gifts. Pablo dice que Dios nos ha dado dos regalos o dos dones. Gift number one, El número uno, he says not only to believe on him, Él no solamente nos ha dado el creer en Él, that's gift number one, ese es el regalo número uno, but he says also to suffer for him. pero también dice que Dios nos ha dado también el sufrir para Él. That's gift number two. Ese es regalo número dos. You say, could I take gift number one and forget about gift number two? Dice, ¿me podrían dar el regalo número uno y no pasarme el regalo número dos, por favor? No, they come together. No, están juntos. If we suffer with him, Si sufrimos con Él, we shall also reign with him. también reinaremos con Él. And then God's sovereignty in making servants out of his people. Y luego Dios soberanamente hace siervos de su pueblo. Churches are like people. Las iglesias son como personas. They have personalities. Tienen personalidades, They have strengths. tienen sus They fuerzas, have weaknesses. tienen sus debilidades. Have you been around enough to notice that? Ya te diste cuenta que es así. They're not all exactly alike. No son iguales las iglesias. Philippi Filipos was one of Paul's favorite churches. era una de las iglesias favoritas de Pablo. He had a relationship with this church Tenía una relación con esta iglesia that he did not have with other que churches. no tenía con otras iglesias. This church, as we're going to see, Esta iglesia, como nosotros veremos, partnered with him, fue compañero con él, especially as they would send him gifts especialmente al enviarle regalos to support his ministry. para sustentar su ministerio. When Paul writes to the church at Corinth, Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, here's Philippi up here, ahí está Filipos, Corinth down here in southern Greece, Corinto está en la parte sur de Grecia, and he's urging them to give money for the poor saints back in Jerusalem. y les está animando a enviar ofrendas para los santos pobres en Jerusalén. You know how he does it? ¿Saben cómo le hace? He said, let me tell you about these Macedonians. Le dice, déjenme platicarles de estos hermanos de Macedonia. Oh, let me tell you how they gave and gave and gave. Déjenme decirles cómo ellos dieron y They dieron y just went dieron. overboard. Ellos se pasaron de la They might raya. have given too much. A lo mejor dieron demasiado esos hermanos. What's he doing? ¿Qué es lo que está haciendo? He's saying to the Corinthians, Está diciéndole a los de Corinto, I want you to emulate these Macedonians, quiero que ustedes imiten This- a los de Macedonia. this church in Philippi. Quiero que imiten a la iglesia Give de like they Filipos. give. Den como ellos dieron. There's no story Hay una vieja historia about a rooster de un gallito who went out of the hen house one day que salió un día al gallinero and he found an ostrich egg. y se encontró en el gallinero el huevo de una avestruz. Well, he took it back in the hen house Pues que se lleva ese enorme huevo de avestruz al gallinero and he said to the chickens in there, y le dice a las gallinas que estaban ahí adentro,
ladies, I'm not complaining. Le dice, no es que me esté quejando, gallinas. I just want to show you what others are doing. Solo les quiero mostrar lo que otros están haciendo allá afuera. That's what Paul is doing, Eso es lo que hace Pablo, using the church at Philippi usando la iglesia en Filipos as an example of Christian giving. como un ejemplo de dádiva cristiana. They went on down the road Pues siguieron el camino to Thessalonica, a Tesalónica and the people there said this: y la gente ahí dijeron esto: They that have turned the world upside down los que han puesto de cabeza al mundo have come here also. han llegado acá a nosotros. So where had they turned the world upside Entonces, ¿en dónde fue que pusieron el mundo de cabeza? down? Back there in Philippi. Allá en Filipos. Actually, En realidad, they didn't turn the world upside down. no pusieron al mundo de cabeza, They turned it right side up sino que la pusieron al derecho, as the gospel al llevar el evangelio, invaded a invadir this place ese lugar de for the Filipos kingdom of Christ. para el reino de Cristo. All right, that gets us started. Okay, ese es nuestro inicio. We'll get into the meat next time. Y entraremos en lo que es la carne en nuestra próxima conferencia. Thank you so much, brother. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana, por esta hermosa introducción al libro de Filipenses.